La Universidad Técnica Nacional presenta Sapere Aude con Jacques Agot Martino. Somos UTN. Hola, hola, queridos amigos, queridas amigas. Bienvenidos a una nueva edición del programa Sapere Aude, conversando con los grandes escritores. Comenzamos con nuestra ritual aclaración, la de siempre. La expresión latina sapere aude significa atrévete a saber. Aude, ten la audacia, aude de audacia. Acuérdense del otro también proverbio latino, fortuna audente iuvat. La fortuna ayuda a los audaces, no a los pusilánimes, no. La fortuna ayuda a los audaces, la vida ayuda a los audaces. La providencia, el destino, lo que ustedes quieran, se pone siempre del lado de los valientes, de los emprendedores, de los audaces. Los espíritus pacatos, recoletos, tímidos, van a pecar de omisión, no de comisión, van a pecar de omisión, van a hacer de su vida entera una enorme omisión. Atención, actuar con prudencia, claro, con cautela. El gran filósofo Baruch Spinoza, en su sello epistolar, el sellito que usaba, que lo tenía en un anillo con el cual sellaba la cera de las cartas, tenía inscrita la palabra caute, de cautela. Entonces no se trata de un hacer imprudente, temerario, ¿verdad? Suicida, no. Se trata de cautela, pero para hacer, no para no hacer. Cautela para hacer. Y sí, la vida ayuda a los que hacen, a los que se atreven. Entonces, sapere aude significa atrévete a saber, atrévete a aprender, atrévete a conocer. Es un pequeño desafío que me atrevo a lanzarles. Hoy tenemos un maravilloso escritor, un poco caído, venido a menos, no lo lee la gente tanto como debería en nuestros días, ¿verdad? Me refiero al gran León Felipe. Sí, León Felipe, que se llamaba en realidad, nació Felipe Camino Galicia, que no era un mal nombre, Felipe Camino Galicia, conocido como León Felipe. Nació en Tábora, Zamora, el 11 de abril de 1884. Murió en Ciudad de México el 18 de septiembre de 1968. Fue un poeta español de grandísima jerarquía. El nombre de León Felipe, con el que se ha consagrado, ¿verdad? Y por el cual se le conoce universalmente, lo utilizó por primera vez en 1919, cuando estaba en Almonacid de Zorita, en Guadalajara, y concluyó la versión definitiva de un libro titulado Versos y Oraciones de Caminante. Ahí por primera vez usó el nombre León Felipe. El estilo de León Felipe es muy personal y muy difícil de encasillar, y no me gusta de todas maneras encasillar a los escritores porque eso no es correcto. Ponerle un marbete, ¿verdad? Ponerle ahí una etiqueta a un artista y ponerle un ismo, decir que aparece el impresionismo, fauvismo, expresionismo, abstraccionismo, surrealismo, onirismo, cubismo. No. Esa es la mejor manera de no entender a un artista. Nadie cabe en una jaula. Si todo artista real, auténtico, es multifacético e imposible de meter en un taxón definitivo, en un orden taxonómico definitivo. Eso funcionará con las especies animales, funcionará con otras cosas, pero no con los seres humanos, y menos aún con los artistas, sobre todo artistas tan polifacéticos como lo fue León Felipe. Pero León Felipe, además de poeta, era escritor, ensayista, cuentista, era farmacéutico, imagínense ustedes, era dramaturgo, hizo teatro y muy bueno, y era traductor y de primera línea. Entonces es difícil encasillar a un escritor de estas características, ¿verdad? León Felipe nació en una familia acomodada. Su padre, Higinio Camino de la Rosa, era natural de Herrín de Campos, en Valladolid, y era notario, era abogado. León Felipe pasó años de infancia en Sequeros y en Santander, que era donde iba a trabajar su padre. Y esos dos lugares, sobre todo Santander, marcaron hondamente su poesía y su sensibilidad.
Tras licenciarse como farmacéutico para agradar a su padre, porque León Felipe no tiene ningún interés en la farmacia, nuestro poeta inició una vida llena de peripecias, empezando por, claro, estar al frente de varias farmacias en pueblos de España y recorriendo a la vez, imagínense ustedes, recorriendo el país como cómico de una compañía de teatro. Era payaso ambulante, esa es la verdad. Y el mejor sentido del término, si la profesión de payaso es una cosa hermosísima, siento el más profundo respeto por ella, pero convengamos en que no pareciera muy compatible con la profesión de farmacéutico. Es decir, yo tendría mis dudas de hacerme, ¿verdad? Emitir un diagnóstico y que me dieran un montón de pastillas un farmacéutico que es payaso, trashumante, deambulante, ¿verdad? Nómada, es un poquito, me inquietaría un poquito. Muy bien. León Felipe pasó, esto es terrible, pasó 3 años en el penal, en la cárcel del Dueso, en Santoña, en Santander, ¿verdad? Convicto por desfalco. Y el propio autor lo dice, viví 3 años en la cárcel, no como prisionero político, sino como delincuente vulgar. Eso lo dice con franqueza, con sinceridad que conmueve, ¿verdad? No se inventa historias, no es un mitómano, no es un vanidoso narcisista patológico, no, él admite que cometió delitos y que fue enviado con justicia a la cárcel. Cuando sale de prisión en el año 1917, su cuñado Jesús Cadenas y Cadenas, que estaba casado con la hermana del poeta Consuelo y era secretario, el señor Cadenas era secretario del juzgado de Balmaceda en Vizcaya, permitió que León Felipe regentara una farmacia en la Villa Encartada y residió en ella junto con su familia durante un par de años. Allí compuso, entre otros, un poema titulado Balmaceda, donde nos dice: es un gris y adusto pueblo vizcaíno donde eternamente cae el agua manta, un pueblo que firme sus muros levanta sobre el opulento río cristalino. Grande, grande León Felipe, grande, grande, grande. Muy bien, estando ahí, es decir, en Balmaceda, conoció a la peruana de origen balmacedano Irene Lambarri, que pasaba largas temporadas en Balmaceda, en Vizcaya. Y bueno, el problema es que León Felipe tenía una vida muy bohemia, sí, sí, le gustaba tomar, le gustaba jugar, le gustaba trasnochar. Y esa vida bohemia pues lo sumió en una situación económicamente apremiante hacia 1919, justamente cuando iniciaba su obra poética en Madrid. Y Madrid, por supuesto, tendió a incrementar su tendencia bohemia, no a inhibirla, sino a incrementarla, porque Madrid es una estupenda ciudad con una vida nocturna fascinante, ¿verdad? Una de esas ciudades que comienzan a palpitar y pareciera más bien despertarse al llegar la noche. En una de sus poesías, León Felipe nos dice: he dormido en el estiércol de las cuadras, en los bancos municipales, he recostado mi cabeza en la soga de los mendigos y me han dado limosna, Dios se lo pague, una prostituta callejera. Imagínense ustedes lo que eso significa, ¿verdad? El descenso al fondo de la cadena trófica, al fondo de la cadena social, hacerse dar un mendrugo o una limosna por una prostituta callejera. Después de 3 años en Guinea Española, ¿verdad? Que aquellos años era por supuesto colonia española, trabajando como administrador de hospitales, recordemos que era farmacéutico y en Camal, León Felipe se fue para México en 1922 con una carta de Alfonso Reyes, el inmenso intelectual mexicano Alfonso Reyes, una carta que le abrió las puertas del ambiente intelectual mexicano. Trabajó como bibliotecario en Veracruz, trabajó como profesor de literatura española en la Universidad Cornell de Estados Unidos, magnífica universidad, ¿no? Contrajo un segundo matrimonio con Berta Gamboa, que era también profesora. El primero había sido con la muchacha peruana Irene Lambarri, el segundo fue con, con esta muchacha. Berta Gamboa, que era igual que él docente.
Luego volvió a España, ya iniciada la Guerra Civil Española, donde participó activamente en las organizaciones culturales anarquistas y en defensa del gobierno republicano, como lo hicieron casi todos los grandes intelectuales y artistas de la época, hasta el año 1938. Recordemos que la Guerra Civil Española duró del 36 hasta el 39, cuando gana Francisco Franco, la peor calamidad que le pudo haber pasado a España en su historia. Entonces militó al lado de los republicanos, como todo aquel que era inteligente en España en esa época, hasta 1938, año en que se exilia definitivamente a México, donde pasó a ser agregado cultural de la Embajada de la República Española en el exilio. Y era la única España, la única embajada reconocida entonces por el gobierno de Lázaro Cárdenas, ¿verdad? Y nos dice León Felipe: llegué a México por primera vez montado en la cola de la revolución. Corría el año de 1923. Ya sabemos que no es la primera vez, ya había estado en Veracruz anteriormente, pero bueno, León Felipe a veces modificaba cosillas de su vida. Entonces llegué a México por primera vez montado en la cola de la revolución. Corría el año de 1923. Después aquí he vivido por muchos años. Aquí he gritado, he sufrido, he protestado, he blasfemado, me he llenado de asombro. Caramba, sí fue un hombre que vivió muy intensamente. Fue uno de los invitados a formar parte de la Casa de España en México, donde publicó su libro Español del Éxodo y del Llanto, Doctrina, Elegías y Canciones. Recuerdo aquel otro libro bellísimo, Heredarás la Luz. Qué bello libro, fue el primero que leí de él. Heredarás la Luz, es de poesía o bien de prosa poética a ratos. Ese se los puedo recomendar sin la menor reserva. Heredarás la Luz, donde dice que el ser humano es la conciencia trágica del mundo, es la conciencia trágica del universo, nos dice. Max Aub, en su Manual de la Literatura Española, señala que en la poesía de León Felipe está la influencia de la Biblia. Sí, claro, eso es perceptibilísimo, claro que sí. La influencia también de Walt Whitman y de Shakespeare. Bueno, estaba bien. La Biblia, Whitman y Shakespeare son magníficos referentes intertextuales. Bueno, conocido como actor, como cómico, como boticario, como profesor de literatura en Norteamérica, como conferenciante en toda la América Latina y como ciudadano mexicano, León Felipe fallece en México a los 84 años de edad, repito, en septiembre del 68. Ya era yo de este mundo. Venía de cumplir 6 años cuando muere. Su legado quedó al cuidado de su amigo, el editor Alessandro Campos Ramírez, conocido como Alejandro Finisterre, que había editado su obra en la colección León Felipe. Muchas cosas escribió León Felipe, muchas cosas maravillosas. Sobre todo, por supuesto, libros de poesía, libros de prosa poética, o lo que Neruda llamaba proesía, traducciones en verso de poemas en lengua inglesa de T.S. Eliot y de Walt Whitman, su admirado Walt Whitman, ¿verdad? Hizo teatro, La Manzana y El Juglarón, son 2 obras de teatro, se hacen poco. Adaptó obras de Shakespeare, tradujo y adaptó Macbeth, ¿verdad? Otelo también, y Twelfth Night, 12ª noche, la comedia de Shakespeare. Y bueno, las traducciones de León Felipe fueron muy profusas, sobre todo traducciones del teatro renacentista, del teatro isabelino, traducciones de Shakespeare, pero no solamente de Shakespeare, de otros de sus muy notables contemporáneos. Sucede que Shakespeare fue tan descomunalmente grande que casi nadie a la par de él logra decantarse de su sombra, de secuoya monumental. Pero claro que la Inglaterra isabelina dio muchos magníficos escritores. Bueno, la mayor parte de la obra de traductor y adaptador de León Felipe está perdida. Posiblemente esté por ahí recogiendo polvo en los anaqueles de librerías diversas, ¿verdad? Y es una pena, eso impedirá que se pueda realmente hacer una edición crítica de las obras completas de León Felipe, va a costar mucho,
porque hay mucha obra perdida, mucha obra dispersa, ¿verdad? Entre sus libros de poesías, les menciono los títulos principales: Versos y oraciones de caminante, Drop a Star en inglés, Deja caer una estrella, Vendrá una espada de luz, La insignia, poesía revolucionaria, La insignia, alocución poemática la llaman. Ambas son del 37, en su época revolucionaria. El payaso de las bofetadas y el pescador de caña, poema trágico español. Hay otro libro, se llama El hacha. Otro, Español del éxodo y del llanto, bello título. El gran responsable, Los lagartos, El poeta prometeico, Ganarás la luz, que es del 1943. Me equivoqué, no es Heredarás la luz, es Ganarás la luz. Pero qué lindo libro. Ese es un libro muy conmovedor. Recuerdo que decía en algún momento: todo dolor, toda lágrima es dinero contante y sonante para comprar un día las estrellas. Repito, todo dolor, toda lágrima es moneda contante y sonante para comprar un día las estrellas. Eso está en Ganarás la luz, el libro que no ceso de recomendarles. Después escribió Parábola y poesía, Antología rota, curioso título, Llamadme publicano, El siervo, 4 poemas con epígrafe, Como tú, ya ese es del 62, ¿Qué se hizo del rey Don Juan? Del 62, o Este viejo y roto violín del 66, Israel, es un discurso pronunciado el 31 de julio del 67 y publicado de manera póstuma en 1970, o El barro, del 67, atención, era un hombre de 83 años, ¿verdad? Y aún perfectamente activo. Versos del Merolico o del Sacamuelas, del 67. Carta a mi hermana Salud, qué bello título. Carta a mi hermana Salud, del 68, el año de su muerte, con 84 años. Rocinante, el célebre corcel de Don Quijote, es también del 68. Y póstumo, Puesto ya el pie en el estribo, y otros poemas del 83. Puesto ya el pie en el estribo, como quien dice, listo para partir de esta vida, al galope o en un amable trotecillo en el estilo de Platero y yo. Entonces es una obra enorme, enorme la de León Felipe, como se dan ustedes cuenta, y se mantuvo activo publicando cosas extraordinarias desde 1920 hasta 1968. Son 48 años de actividad, medio siglo de actividad literaria ininterrumpida, ¿verdad? Sin huecos, sin baches, sin agujeros negros, y activo hasta los 84 años, ¿verdad? Y gran poeta, gran figura, León Felipe. Le tengo mucho, mucho cariño. Le debo mucho en lo personal. Lo siento como un gran amigo. Siento que al hablar de él estoy hablando de alguien muy entrañable, de alguien como que hubiera conocido personalmente. Y en cierto modo creo que tal fue el caso. Toda vez que un escritor en su literatura pone tanto de su corazón, de su sangre, de su vida, de sus huesos, de su personalidad, que cuando uno lo ha leído in extenso, siente casi que es un amigo de toda una vida, ¿verdad? Así lo siento, así siento a León Felipe. Así que estoy feliz de hacer este programa de hoy. Pasamos ahora a ver el maravilloso poema que escogí para que lo comentemos y lo disfrutemos juntos. Y el texto de León Felipe que elegí es un poemita de unos pocos versos, es un puñado de versos apenas. Forma parte de una serie de poemas que León Felipe de manera muy modesta llama poemas menores. Bueno, son poemas menores por su extensión, por su formato, no ciertamente por la hondura de su contenido, de su significación, y son muy, muy bellos. No tienen títulos. Lo voy a leer 2 veces, como hacemos siempre. Entonces, es un poema menor del gran León Felipe. Y dice así: no es lo que me trae cansado este camino de ahora. No cansa una vuelta sola. Cansa el estar todo un día, hora tras hora, y día tras día un año, y año tras año una vida, dando vueltas a la noria. Repito,
no es lo que me trae cansado este camino de ahora. No cansa una vuelta sola. Cansa al estar todo un día, hora tras hora, y día tras día, un año, y año tras año, una vida, dando vueltas a la noria. Muy bien. Este maravilloso poema condensa un significado tan hondo que hasta bueno, comencemos por el principio. Como decía Roland Barthes, el gran semiólogo y crítico literario francés, filósofo francés, lingüista francés. Par où commencer? ¿Por dónde comenzar? Bueno, comencemos por el principio. Los dos primeros versos. Bueno, antes de entrar a analizar los versos, lo que salta a la vista, este es un poema que no es isométrico, no, los versos no tienen la misma extensión, tienen cantidades de sílabas o de pies diferentes, entonces no es un poema isométrico, eh, es polirrítmico, digamos, tiene diferentes ritmos, diferentes compases, eh, tampoco es rimado, no lo es rigurosamente, aunque como todo gran poeta, León Felipe sí hace algunos asomos de rima, y ahora vamos a ver con qué sutileza, con qué sutileza genera por lo menos la ilusión de una rima, la impresión de una rima, la impresión fonoprosódica, la impresión sónica, ¿verdad? Sonora de rimas, aunque no lo son rigurosamente en modo alguno, ¿verdad? Y de nuevo, hay versos tan cortos como no cansa, que son 3 sílabas, no cansa, y otros tan largos como no es lo que me trae cansado, no es lo que me trae cansado, son 10 sílabas y versos de 3 sílabas. Entonces es evidentemente polimétrico, muchos metros diferentes, algunos metros de 10 sílabas, otros de 3, o polirrítmico o polimétrico, ¿verdad? Y sin rima. Aunque ahora vamos a ver qué efectos semejantes a la rima genera el poeta. Entonces comienza diciéndonos, no es lo que me trae cansado este camino de ahora. Atención, no dice, no es lo que me tiene cansado, porque tiene una cosa, que algo me tiene cansado, ahí pones un punto de reposo. Me tiene cansado y hay un punto de parada, hay un aje, me tiene cansado, pero no es lo que me trae cansado. El trae es muy diferente del tiene. El trae significa no está haciendo una pausa, no se está deteniendo a acercarse el sudor para constatar cuán cansado estoy, cuán cansado me tiene esta vida. No está haciendo una pausa, sin hacer pausa y siempre caminando y siempre con el fardo de su vida a cuestas. Él dice, me trae cansado. ¿Qué le trae cansado? No nos lo dice por el momento, excepto por negación. No es este camino de ahora. Nos dice, no es este camino de ahora el que me trae cansado. De nuevo, no lo tiene cansado, porque lo tiene cansado presumiría que el viajero, el peregrino, el correcaminos, quién sabe, no sabemos qué es esto. Esto es la historia de un viaje, ¿verdad? Es un poema sobre un viaje, sobre un trayecto, sobre un tránsito, sobre una travesía. Hay alguien que está caminando, que está desplazándose de un punto A un punto B. No ha llegado al punto B. Es evidente que hace mucho que camina, está cansado, está extenuado, ¿verdad? Pero no se toma una pausa para constatarlo. No es lo que me trae cansado. Es decir, sigo cansado, pero sigo. Lo esencial es eso, sigo. El trae da una sensación de continuidad. Sí, estoy cansado, pero sigo. Miren, aquí sigo, con mi bulto a cuestas, pero aquí sigo. Entonces es muy importante el verbo trae. No es lo que me trae cansado este camino de ahora. El camino de ahora no es el ich et nunc, no es el aquí y el ahora, o como dicen algunos filósofos, el aquí hora. No es un poema puntual. No es este punto en el que estoy del trayecto, no es la suma de todo el trayecto vivido y el prospecto de lo que se viene. Hay aquí una fatiga que es acumulativa
y también anticipatoria, y tal vez esa es la parte más terrible. La parte acumulativa es la suma de todo el pasado, ¿verdad? Y claro, eso va generando cansancio, pero también hay una fatiga con el mero hecho de ver hacia adelante y anticipar todo lo de fatiga que falta, todo lo que falta de vivir y todo lo que falta de vida. Entonces es una fatiga que se proyecta hacia atrás como acumulación y hacia adelante eh, como, como horrorizada constatación de lo que falta de camino, ¿verdad? Este es un poema sobre eso, sobre el caminar, sobre el desplazamiento. No, no, no es un poema de la inmovilidad, ¿verdad? Muy lejos de ello, es un poema del desplazamiento. No sabemos de dónde a dónde va el caminante y no importa, el hecho es el caminar, el desplazarse. Tal vez va persiguiendo un arco iris, por ejemplo, con lo cual nunca va a llegar a su destino, porque el arco iris uno lo constata como niño 1000 veces, uno nunca llega al pie del arco iris, porque el pie del arco iris se confunde con la línea de horizonte. Entonces podemos avanzar 100 kilómetros que no llegamos al pie del arco iris. Siempre está más allá. Podría ser que anda, bueno, dejemos el arco iris una utopía, anda en pos de una utopía, anda caminando hacia una utopía. Un lugar legendario, El Dorado, por ejemplo, un lugar mítico, lleno de riquezas y de cosas maravillosas. Bueno, no se llega a las utopías, nadie llega a las utopías. Ni la República de Platón, ni la utopía de Tomás Moro, ni la utopía del paraíso proletario con la abolición de la lucha de clases y la dictadura del proletariado, no se llega a las utopías. Nunca, nunca. Las utopías no están ahí para que uno llegue a ellas. Por principio no se llega a ellas. Igual que el arco iris, las utopías se confunden con la línea de horizonte. ¿Para qué sirven entonces las utopías? Son tremendamente útiles, más aún indispensables. Las utopías nos ponen a caminar juntos en una misma dirección, persiguiendo una misma meta. Meta es lo que está más allá, ¿verdad? Metafísica, lo que está más allá de la física, de lo meramente palpable, verificable sensorialmente. El mundo metafísico, ¿verdad? Una meta está siempre, por definición, está más allá. Bueno, en el deporte los corredores llegan a la meta, pero eso es otra cosa. Ese es un espacio acotado. Pero cuando la meta es una utopía social o estética o religiosa o lo que ustedes quieran, política, económica, convivencial, ética, cuando ese es el tipo de meta, la utopía por principio va a estar siempre más allá. De nuevo, porque las utopías son básicamente motores, son carburadores que hacen que caminemos, nos ponen a caminar en una buena dirección y todos juntos y de manera cohesiva y de manera sinérgica. Esa es la gran virtud de las utopías. Nos ponen en movimiento, rompen el quietismo, rompen el conformismo, nos ponen en pos de algo, enrumban la proa del barco en una dirección concreta, hacia una isla que no vamos a llegar nunca. Muy bien, pero es que lo importante de las utopías no es llegar, sino ir llegando. Es, bueno, otro sentimiento que es así, como el arco iris o como la utopía, es el amor. Uno nunca llega al ser amado, no completamente. Por supuesto, puede llegar a un enorme grado de intimidad de las almas, de los corazones, profunda intimidad física, absoluto conocimiento físico, digamos, topográfico y sensible, tener cartografiada la totalidad de la piel del ser amado, todas sus terminaciones nerviosas, todas sus zonas erógenas, todo lo que uno quiera. En todo caso, el ser amado es otra persona, es la alteridad, es lo otro siempre y por principio no se llega a él. Es un ir hacia, no un llegar, es un ir llegando, no un puerto de desembarque. Entonces el amor figura también entre esas cosas. El amor es una batalla perdida desde siempre y para siempre. Eso puede sonar muy trágico, pero esa impotencia del amor para llegar completamente al ser amado, para desembarcar en él y colonizarlo,
enfeudar, lo cual no es deseable. Esa característica del amor es justamente lo que le garantiza su lozanía, su permanente vigencia y su salud, porque si llegásemos al punto de desembarque al ser amado y lo conociésemos y ya fuera perfectamente transparente para nosotros, si ya el ser amado no tuviese absolutamente ningún misterio que desentrañar, nada que fuese fascinante o que suscitase nuestra curiosidad, el amor se consumiría, el amor moriría de tedio, moriría de saciedad, moriría de empalagamiento, moriría de aburrimiento, y esta es la palabra a la que quería llegar, moriría de spleen. El spleen, bueno, es un concepto muy importante, la palabra es inglesa, el que la puso en boga fue Baudelaire, Charles Baudelaire, el gran poeta francés del siglo XIX, el padre de todo, del simbolismo, del modernismo, del parnasianismo, de todo lo que vino después de él, con sus famosas flores del mal. Bueno, Charles Baudelaire tiene un libro que se llama Le Spleen de Paris, el spleen de París, spleen S-P-L-E-E-N, S-P-L-E-E-N, spleen. De nuevo, es una palabra inglesa. Le spleen de Paris. El spleen es un elemento fundamental de la mitología poética de Baudelaire. El spleen es lo contrario del ideal. Constantemente Baudelaire hablaba de esa antinomia, de esa oposición entre el spleen y el ideal. El ideal es simplemente el mundo de la poesía, es el mundo de la belleza, es el mundo de la plenitud, es el mundo del éxtasis, estético o erótico o místico. Son, para poner, tres formas de éxtasis que están muy íntimamente vinculadas, repito: éxtasis estético, éxtasis erótico, éxtasis místico. Sí, están íntimamente vinculados. Ese es el ideal, la vivencia plena de la poesía, la conciencia en su forma más activa y más lúcida, ¿verdad? El spleen es el reino de la antipoesía, es el descenso al fondo del tedio, del ennui, del aburrimiento, del tedium vitae, del cansancio de vivir, de la vida prosaica, de la vida burocrática, gris, insípida, de la vida degradada, de la vida empobrecida. La poesía enriquece la realidad, el spleen empobrece la realidad. La vasta mayoría del género humano vive en el modo del spleen, ¿no? El ideal se traslada al ideal, al estado de conciencia del ideal muy esporádicamente, como producto de un enamoramiento. Puede producirnos eso, sí, claro que sí. Una obra de arte fenomenal, una melodía, una música maravillosa, qué sé yo, hasta un pedacito de repostería, una madeleine, ¿verdad? Un quequito en el mundo de Marcel Proust. El probar un quequito remojado en una tacita de té provoca súbitamente, inexplicablemente, una enorme zambullida en el mundo de la poesía y del ideal y de la plenitud y de la belleza, que es casi como lo pone Proust y como lo postula Baudelaire, es casi una experiencia mística. Comienza por ser estética, aistesis, una cuestión de sensaciones, el sabor de un quequito mojado en una tacita de té, comienza a ser una mera sensación gustativa en el paladar, pero esa sensación detona, mediante una serie de asociaciones misteriosas, detona un estado extático, de plenitud, de expansión del horizonte, de expansión de la conciencia, un estado en el cual de pronto la vida se siente que es no contingente, no accidental, sino necesaria. La mediocridad del vivir se derrite. Todo lo que es prosaico, todo lo que es pedestre se derrita. Los sufrimientos, la angustia, el temor ante el tiempo que pasa, todo eso se evanece, se evapora. Y el protagonista, Marcel Proust, que habla en primera persona, lo que experimenta es esa sensación de plenitud y de belleza inexpresable, que es prácticamente, bueno, sin duda es una revelación, es una epifanía y por poco es una teofanía, es decir, una vivencia de Dios mismo, ¿verdad? A juzgar por el léxico, por las palabras y las nociones que Proust convoca para expresar lo que sintió con ese pedacito
de Quequito, estamos hablando casi de una teofanía, de una vivencia de lo divino y del regreso, por supuesto, de la memoria involuntaria que está asociada a todo ello. Los recuerdos que se creían perdidos, pero emergen del fondo a una velocidad vertiginosa, emergen del fondo de la conciencia con toda la frescura, la potencia y la lozanía con que los vivimos en algún momento, como los vivimos en el momento en que los vivimos. Y todo eso vuelve. Entonces es un fenómeno muy complejo, pero de una gran belleza. Bueno, ese es el ideal. Baudelaire es lo que llama el mundo del ideal, la esfera del ideal. Contrario al ideal está el mundo del spleen, el tedium vitae, la rutina, la cotidianeidad, la repetitividad de los actos, ¿verdad? Los actos que se repiten y se repiten y se repiten. Aquí tenemos en este poema la imagen de la última palabra, la imagen de una noria, de un molino de agua, una noria, una rueda que da vuelta y vuelta y gira y gira y gira y gira, ¿verdad? Sí, lo que se repite, esa noria, el vivir visto como una noria, la repetición estéril, la repetición inútil, árida, que no produce fruto ninguno, eso lo encontramos en tres grandes mitos griegos. El primero de ellos, el mito de Sísifo. Acuérdense ustedes que Sísifo fue castigado por los dioses con el suplicio consistente en tener que empujar una piedra ladera arriba que luego rodaba hasta abajo. Sísifo tenía que volver a empujar la piedra ladera arriba que rodaba hasta abajo. Y Sísifo, de nuevo, empujando con gran esfuerzo la piedra ladera arriba, la dejaba y rodaba hacia abajo. Entonces tenía que estar empujando aquella piedra para verla después rodar ladera abajo y reempezar su jornada. Es una jornada que no lleva a nada, que no conduce a nada, que es completamente infructífera, que es estéril, que es absurda, es profundamente absurda. De hecho, Albert Camus tiene un ensayo que se llama El mito de Sísifo, donde analiza el suplicio de Sísifo, el suplicio de la repetición inútil, ¿verdad? De la repetición que no lleva a nada. Y Albert Camus dice incluso, no, Sísifo es un héroe del absurdo. Tenemos que imaginar que Sísifo es, bueno, como el ser humano, está contento repitiendo su tormento, está contento, no lo imaginemos como un personaje trágico. Él sabe que su vida consiste en la repetición estéril. Debemos de procurar imaginárnoslo contento con lo que hacemos, lo cual es muy difícil para nosotros, que queremos ver un sentido último en todas las cosas. Somos finalistas, queremos ver una finalidad, un propósito. No pareciese que la repetición automática, mecánica de aquello de Sísifo tuviese propósito ninguno. El otro gran mito griego de la repetición estéril es el mito de las Danaidas. Las Danaidas eran hijas del rey Dánao. Eran 50 hijas del rey Dánao que fueron casadas con los 50 hijos del rey Aegyptus. Fueron casadas, las hijas de Dánao, las Danaidas, fueron casadas con las 50 hijas del rey Aegyptus. Y sucedió que las Danaidas, no sé por qué, en la noche misma de boda, decapitaron todas a sus 50 esposos. Entonces los dioses, enojadísimos, las condenaron a estar echando baldes de agua en una barrica sin fondo eternamente. Entonces ahí van las Danaidas echando baldes de agua, agotándose, repitiendo automática, estérilmente, repitiendo y repitiendo y repitiendo el movimiento para una barrica que nunca se va a llenar porque no tiene fondo. De ahí la expresión, tal vez la han escuchado ustedes, no, eso es un tonel de las Danaidas. No, eso es seguir por ese camino, seguir por esa senda es como un tonel de las Danaidas, no te va a llevar a ningún lado. Bueno, y ahí otro mito de la repetición estéril, ¿verdad? Otro mito del absurdo. Finalmente, el tercer mito de la repetición estéril que quiero mencionarles es el mito de Tántalo o el suplicio de Tántalo. Se habla incluso del suplicio tantálico. Tantálico es un adjetivo, ¿verdad? Bueno, Tántalo es otro personaje de la mitología griega que fue castigado a estar metido en una caverna con el agua que le llega como hasta la cintura
ninguna posibilidad de apoyarse en nada para salir, para emerger un poco, y del techo de la caverna cuelgan unos manjares, uvas, racimos espléndidos de cosas exquisitas, deliciosas, abundantes, ahí casi al alcance de la mano, y Tántalo brinca y brinca y brinca en su laguna y estira las manos y los brazos y se pone de puntillas y nunca alcanza siquiera una uva de la viña que pende ahí casi, sus dedos la rozan, pero no logra, y repite y se extenúa y se cansa y no logra alcanzar ninguna de esas viandas. Otro mito de la repetición estéril, de la repetición absurda, de la repetición que no conduce a nada, inescapable, ¿verdad? Entonces ahí tenemos, para que los recuerden, Sísifo, el tonel de las Danaidas y Tántalo, la noción de suplicio tantálico. Bueno, este caminante en el poema de León Felipe es una especie de Tántalo o de Sísifo o de Danaida, ¿verdad? Está dando vueltas a la noria de la vida. Su vida es una noria, así un molino de agua, y da vueltas y vueltas y vueltas. ¿Y para qué? ¿Para qué? Da vueltas y vueltas y vueltas de una manera monótona, siempre al mismo ritmo, de una manera tediosa, que induce una especie de hipnosis, de idiotización, de estupidización, ¿verdad? De fatiga, viendo la rueda girar eternamente, ¿verdad? Es terrible. Entonces ahí tenemos la posibilidad de establecer un vínculo muy claro entre este caminante de León Felipe y Sísifo, Tántalo o las Danaidas con su barrica sin fondo. Entonces seguimos. No es lo que me trae cansado este camino de ahora. No cansa una vuelta sola, ya por segunda vez una negación, ¿verdad? Comienza con no es lo que me trae cansado y ahora no cansa una vuelta sola, ya dos veces está tratando de definir las cosas, como diría Aristóteles, apofánticamente, es decir, por negación. Está tratando de definir en qué consiste su pena, su pesar, su martirio, pero no dices esto o lo otro, dice más bien lo que no es. Entonces, no es el camino de ahora lo que me trae cansado, no. Y no es una vuelta sola, porque una vuelta sola no cansa, es mucho más que eso, tal parece. No cansa una vuelta sola, nos pone. Atención, el cuarto verso, una vuelta sola, hola, sugiere una pequeña rima con ahora, sola, ahora, porque ahora es una palabra grave, ¿verdad? Acento en la penúltima sílaba, ahora, y sola también, y tiene la configuración OA. Y lo que es más, la tenemos también en el adjetivo cansado, digo, bueno, A y O, grave con A y O. Entonces, cansado ahora y sola, cansado ahora sola, no son rimas perfectas, pero es innegable que el poeta está pensando en las mismas sonoridades, ¿verdad? A y O, una estructura silábica A y O, o la inversión O y A de ahora, pero no importa, son las mismas vocales, cuando una rima es básicamente vocálica se llama una aliteración. Cuando son rimas basadas en consonancias se llaman en consonantes se llaman consonancias, aliteración o consonancias, son aliteraciones. Entonces, cansado, A, O, ahora, O, A, vuelta sola, O, A, ahora sola, y cansado es la inversión de AO, pero los fonemas son los mismos, A y O y A, O y A. Y tres palabras graves. Incluso el verso más corto, el de las tres sílabas, no cansa, también es una palabra grave. Eso es muy interesante lo que hace aquí el maestro, utilizando palabras graves por todas partes. No nos mete de pronto en esdrújula, ¿verdad? Luego tenemos en el quinto verso día, que es un diptongo, también se puede considerar como una palabra grave, se puede. Y luego tres palabras graves, clarísimamente, bisílabas y graves, hora, año, vida, noria. Hora, año, vida, noria, en los versos sexto, séptimo, 8 y noveno. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sí. El verso sexto, hora, séptimo, año, octavo, vida, noveno, noria.
hora, año, vida, noria. Ese mero hecho, el mero hecho de estar usando bisílabos, por lo tanto acentuados en la penúltima sílaba, y palabras cortas de 2 sílabas, genera una impresión de eufonía. Eufonía, sonar bien, eufonía. El prefijo eu, como lo tenemos en eutanasia, en eufemismo, en eugenesia, morir bien o decir bien o sonar bien o nacer bien, eugenesia, que es una noción, como todos sabemos, muy peligrosa. eh, Era parte del ideario de los nazis. En todo caso, el prefijo eu, eufemismo, algo que suena bien, es el contrario de dismorfismo. Un dismorfismo es algo que suena muy mal. El prefijo dis indica eso. Eu indica bien, ¿verdad? Eufónico, eufonos, que suena bien. Eso es lo que logra el poeta en sus últimos 4 versos, porque usa 4 palabras graves, cortitas y bisílabas. No solo es importante que sean graves, sino que son bisílabas. Hora, año, vida, noria. Y de nuevo con O-A, A-O, A, O-A. Y una I que se mete por ahí. Entonces constantemente hay os, hay as, ¿verdad? De tal manera que aunque no podemos hablar de rimas perfectas, sí podemos hablar de ciertas sonoridades que recurren, que reaparecen, que saturan con su sonido característico el poema. Entonces, no cansa una vuelta sola, nos dice el poeta. No, por supuesto que no. Cansa el estar todo un día, hora tras hora y día tras día, un año y año tras año, una vida dando vueltas a la noria. Aquí hay una relación, aquí establece una relación o una progresión que va de la hiponimia a la hiperonimia, es decir, de lo menos a lo más, ¿verdad? Comenzamos por un día, si cansa estar todo un día, pero después va a la unidad menor, hora tras hora, de ahí sube a día tras día, de ahí a año tras año. Entonces, día es hipónimo con respecto a su hiperónimo, perdón, hora es hipónimo, es menos con respecto a su hiperónimo día. Y día es hipónimo con respecto a su hiperónimo año. Y año es hipónimo con respecto a su hiperónimo vida. La vida está hecha de días que constituyen, ¿verdad? De días que se dividen en horas, pero las horas constituyen días que constituyen años que constituyen una vida. Entonces hay un crescendo semántico, pasa de lo menos a lo más, hay una dialéctica ascendente. Repito, les pongo un ejemplo de hiperonimia o de hiponimia. Perro es hipónimo de can, que es hipónimo de mamífero, que es hipónimo de animal, que es hipónimo de vida, ¿verdad? Vida es hiperónimo de animal, que es hiperónimo de can, que es hiperónimo de perro, que es hiperónimo de pequinés, por decir algo. Vamos hacia arriba o hacia abajo. Cuando vamos hacia arriba, vamos pasando de hipónimos hacia hiperónimos. Cuando vamos de arriba hacia abajo, en niveles de abstracción, vamos de la hiperonimia hacia la hiponimia. Yo puedo decir que, bueno, yo puedo decir, por ejemplo, ser humano, después puedo decir mujer, después puedo decir profesora, después puedo decir, no sé, madre con 3 hijos, después puedo decir magnífica vecina. Entonces vamos de lo más abstracto, mujer, abstracto, eso hay que darle un contenido, pero después nos damos cuenta, ser humano es lo más abstracto, perdón, ser humano es muy abstracto, ¿verdad? Mujer le da una cierta concretud, sí, mujer es más concreto que abstracto. Si ya de mujer nos enteramos que es profesora, eso es más concreto. Si de mujer, de profesora nos enteramos que es madre de 3 hijos, eso es más concreto. Y si ahí nos enteramos además que es muy buena vecina, es más concreto. Entonces, hacia arriba, hacia la hiperonimia, vamos hacia la abstracción. Al revés, cuando vamos hacia la hiponimia, lo que contiene hacia los contenidos, ¿verdad? Entonces vamos hacia lo concreto. La hiperonimia nos lleva a lo abstracto, la hiponimia nos lleva a lo concreto. Volvemos al ejemplo. Animal, bueno, vida, eso es muy, muy abstracto. Vida. Hipónimo de vida sería animal.
Hipónimo de animal sería mamífero. Hipónimo de mamífero sería can. Hipónimo de can sería perro. Hipónimo de perro sería pequinés, por ejemplo. ¿Ven? Y al revés sería pequinés, cuyo hiperónimo es perro, cuyo hiperónimo es can, cuyo hiperónimo es animal, cuyo hiperónimo, perdón, mamífero, cuyo hiperónimo es animal, cuyo hiperónimo es vida, donde vida es el concepto que los engloba a todos los demás. Entonces tenemos dos direcciones en las cuales ir, hacia la hiperonimia, hacia la abstracción, o hacia la hiponimia, hacia lo más concreto. Entonces aquí el poeta propone una progresión que va de lo hipónimo a lo hiperónimo, ¿verdad? Ora, bueno, claro, pero hora es hipónimo con respecto a día. Día es hipónimo con respecto a año y año es hipónimo con respecto a vida. Y ahí vamos hacia la abstracción. Podríamos decir que vida es hipónimo con respecto a eternidad, pero bueno, eso no lo contempla el poeta. Entonces es muy interesante la forma en que está estructurado el poema. Entonces nos dice, cansa el estar todo un día, hora tras hora y día tras día, un año tras año, una vida, dando vueltas a la noria. La reiteración a mitad de los versos del tras, 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 contribuye a una generación de pesadez, una impresión de reiteración, de repetición. Bueno, sí, la repetición inútil de Sísifo, de Tántalo, de las Danaides. Cansa el estar todo un día, hora tras hora, y día tras día un año, y año tras año una vida, dando vueltas a la noria. La noria es lo que por principio da vueltas de manera inescapable, es el círculo vicioso del que no se puede salir, ¿verdad? El tiempo circular, como lo concebían los mayas, ¿verdad? La cultura maya, la civilización maya, el tiempo era circular, como lo concebía Nietzsche, Friedrich Nietzsche, el gran filósofo alemán, el tiempo circular, el eterno retorno, la idea de que todo iba a volver en algún momento de la anchurosa, inmensurable eternidad, todo iba a volver a ser, era, que él simbolizaba como la serpiente que se muerde la cola, o el anillo, lo que da vueltas y gira y regresa. Todos vamos a estar aquí en algún momento del futuro, de nuevo reunidos analizando el mismo poema de León Felipe, y ustedes serán nuevamente ustedes y yo seré este, y estaré diciendo exactamente las mismas palabras. Porque Nietzsche, con un criterio pues muy discutible, por supuesto, decía, bueno, siendo que el tiempo es eterno y siendo que la materia es, por el contrario, finita, va a suceder que todas las combinaciones materiales van a darse hasta que se agoten, ¿verdad? Se agoten, y a partir de ese agotamiento no habrá más remedio que se empiecen a repetir de nuevo las mismas configuraciones materiales, las mismas constelaciones, las mismas galaxias, los mismos cometas, los mismos sistemas solares, planetarios. Eso era decir. Básicamente esa noción del eterno retorno parte de de esos dos conceptos, el tiempo que es infinito, que es eterno, y la materia que por el contrario es finita. Entonces se va a reconfigurar de todas las maneras, y cuando se hayan agotado todas sus posibilidades combinatorias, no tendrá más remedio que empezar a repetir su narrativa. Esto es muy discutible y tal vez incluso un disparate desde el punto de vista cosmológico actual, cosmogónico, ¿verdad? Astrofísico, químico, todo lo que ustedes quieran. Pero Nietzsche no era un científico. Nietzsche era básicamente un poeta, un gran poeta disfrazado de filósofo. Yo lo veo más como poeta que como filósofo, y tengo mis razones para decirlo. Entonces, bueno, esa noria, ¿verdad? Esa noria a la que se refiere León Felipe es el eterno retorno, la serpiente que se muerde la cola, todo va a volver. Entonces, atención, hora tras hora, día tras día y año tras año, 3 veces tras. Eso genera, desde el punto de vista fonoprosódico, una sensación de tedio, de repetición, ¿verdad? Y de spleen. Es importante el spleen. A ver, les voy a poner un ejemplo. A ver, el mundo del ideal nos dirá que un beso lleno de amor, de pasión, un beso profundo de 10 segundos de duración, es una experiencia extática, de intimidad profunda, sagrada,
una caricia íntima, entrañable, llena de significado, donde el corazón casi que se nos sale por la boca hacia el ser amado. Es un encuentro extraordinario. Muy bien, eso nos dice la poesía. Pero la medicina nos va a decir que en un beso de 10 segundos una boca intercambia más o menos 80 millones de bacterias. Y ¡frum! Ahí los destruí. Ahí destruimos la poesía, se acabó el idilio, se acabó el romanticismo, se acabó el lirismo, se acabó todo. Ese es el mundo del spleen. El mundo del spleen nos dirá, esos 10 segundos, que es poco, esos 10 segundos para un beso profundo es poco. Bueno, depende cómo lo viva cada cual. Depende cuánto lo esté disfrutando los participantes. Esos 10 segundos son hora, un momento de éxtasis supremo, inimaginable, de hecho indecible, inefable es la palabra, indescriptible, ¿verdad? Son hora eso, o bien un vil intercambio de 80 millones de bacterias entre dos bocas, perfectamente infecciosas ambas. Ahí tienen ustedes, el spleen versus el ideal, el spleen destruyendo perversamente el mundo de la poesía. Hay un poema de Baudelaire, un poema en prosa, no se siente como poema, que se llama La sopa y las nubes. Y dice un poco más o menos así. Mi querida, mi amada, mi bella esposa me había puesto el plato de sopa en la mesa, pero yo me distraje mirando por la ventana, mirando las nubes, las fantásticas y móviles arquitecturas de las nubes, aquellas catedrales de vapor que produce el agua, los vientos, el sol, el cielo con aquel celeste profundo, y estaba viendo aquel ballet, aquella coreografía de las nubes, cuando siento un manazo brutal en mi espalda y una voz ríspida, ronca por alcohol, que me dijo: tú, mediocre, vagabundo, mercachifle de nubes, ¿te vas a tomar tu maldita sopa o tendré que recalentártela? Y esa es mi tierna, lírica y amada esposa. Sí, sí, yo sé que se están riendo. Algunos riendo y otros diciendo qué horror de vida. Bueno, ese es un poema en prosa de Baudelaire que se llama La soupe et le nuage. Ese es otro ejemplo para pasar del beso profundo a otro ejemplo de Baudelaire, como él sumido en el trance, en el éxtasis cuasi místico de la contemplación del cielo y de la móvil arquitectura de las nubes, aquellas catedrales de vapor. Qué lindas imágenes. Claro, la nube, entre tanto, la sopa enfriándose, generando sus propias nubecillas de humo, ¿verdad? Porque sopa caliente. Y él, abstraído en aquella contemplación extática, cuando siente el manazo y la voz ronca, rauca, una voz degradada por el alcohol, la esposa era probablemente alcohólica, o sin duda lo era, y le grita: tú, mercachifle de nubes, holgazán, vagabundo, ¿te vas a tomar esa maldita sopa o tendré que calentártela otra vez? Y esa es mi dulce y lírica y amada esposa, dice irónicamente Baudelaire al final, con cruel y perversa ironía. Bueno, ahí tiene otro ejemplo de lo que es el spleen y el ideal, o el ideal y el spleen. El mundo de la poesía siempre en contraste con el mundo de la procacidad, de la profanidad, de lo pedestre, de lo peatonal, de lo vulgar, ¿verdad? De lo degradante. Y la vida se bambolea, ¿verdad? Pendula constantemente entre el ideal, el mundo de la poesía, y el spleen, el mundo de la muerte de la poesía. Alguna vez escribí yo un artículo que se llamaba Si Romeo y Julieta se hubieran casado. Por supuesto, Romeo y Julieta mueren muy jóvenes. Julieta era una niña de 13 años, en caso de que no lo supieran. Era un adolescente de 13 años. Romeo no lo sabemos, pero tal vez tenía 2 más, 15. Eran unos críos, eran unos niños, eran adolescentes todavía. Hay algo en el amor de Romeo y Julieta que es muy apasionado, sí, intensamente erótico, pero también paradójicamente muy casto, porque eran niños todavía, eran muy jóvenes. Estamos en la Verona del Renacimiento, ¿verdad? Y bueno, ¿qué hubiera pasado si Shakespeare, muy piadosa, muy clementemente, no los hubiera matado en la plenitud de ese amor
frustrando ese amor, pero tornándolo justamente por ello eterno. Bueno, 30 años después de casados, Romeo sería un agricultor, tendría un campo donde cultivaba alcachofas, vendría todos los días a la casa todo sudado, con las uñas llenas de mugre, oloroso al sudor de todo el día. Julieta sería una matrona, ya habría pasado su menopausia y Romeo su andropausia. Tendrías una marimba de 10 chiquillos con nombres horripilantes como Rigolettos, Parafuchile, Frescobaldi, Vespuciano, todo ese tipo de cosas horrorosas. Irían a misa todos recoletos y pacatos y santiguadores todos los domingos como la marimba de chiquillos, y ya Fray Lorenzo sería un viejito de 120 años al que le activarían la boca mediante electrodos, porque ya sería prácticamente una momiecita, oficiando la misa y haciendo la homilía dominical, y aquello sería terrible. Y de vez en cuando una quebradera de platos, una discusión, un pleito casero doméstico rompería la monotonía terrible de aquel buen aquel matrimonillo burgués de provincia, ¿verdad? Con un Romeo que ya ahora es un mero labrador, Julieta que se ha hecho rolliza, gordinflona, colorada, que sufre desvanecimientos, ahogos, vapores, vaídos, todo tipo de cosas debido a la química de su cuerpo cambiante, y los 10 chiquillos que son una peste tener que controlarlos, y chillan y brincan y gritan y hacen bulla todo el día y no le dan paz a nadie. Eso era lo que iba a suceder con Romeo y Julieta. Por eso los mató Shakespeare con gran misericordia, con gran compasión, para librarlos del lento descenso hacia el infierno de la antipoesía. Por eso Albert Camus decía: solo los amores contrariados son eternos. Y ahí irían todos. Romeo y Julieta, pero también Hamlet y Ofelia, y Tristán e Isolda, y Pablo y Virginia, y los novios de Manzoni, y Aída y Radamés, y en fin, todos los grandes amores, la Traviata y Alfredo Germont, todos los grandes amores, ¿verdad?, que tenemos memoria, han sido eternos porque han sido contrariados, ¿verdad? Han sido contrariados. Han sido amores frustrados, y por eso se mantuvieron siempre lozanos. De lo contrario, habrían periclitado y se habían degradado hacia el spleen, que es el horror que acabo de describir de la vida de casados de Romeo y Julieta 30 años después de casados, o 25 incluso. Bueno, queridos amigos, este es el análisis que les propongo de este hermoso poema de León Felipe, ¿verdad? Donde es tan cortito, pero hay tanto. La noción del tiempo circular, simbolizado por la noria, la noción del tedium vita, del spleen, opuesto a la noción del ideal, la noción de hiperonimia y de hiponimia, de la abstracción hacia lo concreto, de lo concreto hacia lo abstracto. La noción de la vida como viaje, como peregrinaje en el que nunca se llega al término de la aventura, ¿verdad? En fin, todas estas cosas que hemos discutido, la noción del mito de la repetición estéril, de la repetición extenuante y completamente infructífera, todas esas cosas están en estas pocas líneas de León Felipe. Queridos amigos, un abrazo con todo el cariño del mundo y la gratitud inmensa. Ya ven ustedes todo el jugo que se le puede sacar a un texto así, cortito pero preñado, grávido de significado, como este poema que León Felipe llama menor. Yo creo que es un gran poema, es un poema mayor. Es un poema mayor. Es imposible condensar, comprimir más significado en tan pocos versos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 versitos apenas. Uno de ellos de tan solo 3 sílabas. Y tantas cosas que se pueden sacar. Eso es lo que se llama un gran poeta. Abrazo, amigos, abrazos con toda la gratitud y el cariño de siempre. Y gracias por mantenerse fiel a Sapere Aude, conversando con los grandes escritores. Nos volvemos a oír muy pronto.